A lo largo de la historia, miles de personas han afirmado estar poseídas por entidades demoníacas, espíritus o fuerzas oscuras. En contextos religiosos, esto se interpreta como una invasión del cuerpo por parte de un ente ajeno, pero desde el psicoanálisis la mirada es muy diferente. La posesión no es tanto una invasión, sino una expresión. Freud fue uno de los primeros en plantear que lo que antes se veía como posesión podría ser explicado como una forma de histeria, una manifestación psicosomática donde el inconsciente se expresa a través del cuerpo. Gritos, convulsiones, hablar en lenguas, asumir otra personalidad, son formas del inconsciente de decir lo que no puede ser dicho de otro modo. Uno de los ejemplos más conocidos es el caso de Anneliese Michel, una joven alemana que afirmaba estar poseída por varios demonios, incluyendo a Lucifer, Hitler y Nerón. Su historia inspiró la película El exorcismo de Emily Rose. Durante años fue tratada como un caso de posesión, recibiendo decenas de exorcismos, pero después de su muerte surgieron análisis desde la psiquiatría y el psicoanálisis que apuntaban a una combinación de epilepsia del lóbulo temporal y psicosis catatónica con síntomas histéricos. Desde esta perspectiva, los demonios que hablaban a través de ella no eran externos, sino proyecciones internas. Representaban su conflicto con la sexualidad, la culpa religiosa, la represión del deseo y el mandato de pureza que venía de su contexto familiar y católico. El inconsciente tomó esas imágenes culturales, ya sea como el demonio, el pecado o la posesión, como símbolos eficaces para expresar su angustia. En psicoanálisis no hay posesión sin deseo, y muchas veces lo que el sujeto vive como una intrusión maligna es en realidad una parte reprimida de sí mismo que retorna con fuerza. Lo que está poseído no es el alma, sino el discurso, el cuerpo, el lenguaje. Tal vez el verdadero horror no sea estar poseído por un demonio, sino por una parte de uno mismo que ha sido silenciada durante años. El psicoanálisis no ve al diablo como un ente externo, sino como una metáfora del deseo reprimido, del trauma no dicho, de lo que fuimos obligados a callar y que regresa no para destruirnos, sino para exigir que lo escuchemos. En muchos casos de supuesta posesión no hay simplemente un otro que invade el cuerpo, sino una parte del sujeto que ha sido escindida, separada del yo, y que regresa disfrazada de presencia externa. En lenguaje psicoanalítico hablamos de disuasión psíquica. El sujeto no puede tolerar ciertos impulsos, emociones o recuerdos, y entonces los proyecta en algo ajeno a él. Esta es la base de muchos fenómenos donde la persona dice: no era yo, algo me tomó, o no podía controlar mi cuerpo. La frase "no era yo" es clave porque nos habla de una división interna, donde hay un fragmento rechazado de la personalidad que se vuelve inaceptable para el yo consciente. Desde la teoría de Freud y más tarde Lacan, esto puede entenderse como una forma radical de represión. La posesión sería entonces un retorno de lo reprimido, pero no en forma de recuerdo o pensamiento, sino como una actuación simbólica. Es decir, el sujeto no recuerda, no formula, sino más bien encarna. Un ejemplo clínico notable fue estudiado por Carl Jung, un paciente joven que entraba en estado de trance y afirmaba que una figura demoníaca hablaba a través de ella. Al analizar su historia, Jung descubrió que esta figura no era otra cosa que su rabia reprimida hacia su padre, un hombre autoritario y violento. Su entorno no le permitía odiarlo abiertamente, así que su ira tomó la forma de una voz demoníaca que decía lo que ella jamás habría podido decir conscientemente. Aquí se ve claramente cómo funciona el mecanismo. El demonio es una máscara del deseo reprimido, de la agresión contenida y de la sexualidad negada. El exorcismo, en muchos casos, funciona porque permite actuar y hasta liberar esos impulsos en un entorno donde están justificados por la presencia del mal. Es decir, se puede gritar,
gritar, insultar, retorcerse, maldecir, porque en realidad no soy yo, es el demonio. El inconsciente aprovecha ese espacio para decir lo indecible, y lo más impactante es que muchas veces el entorno necesita que haya un demonio, porque aceptar que esa persona tiene rabia, dolor o deseos reprimidos sería más amenazante que creer en lo sobrenatural. Lo inquietante no es que algunas personas crean estar poseídas, sino que el demonio que habita en ellas sea más honesto que su yo cotidiano. Tal vez lo que más asusta de estos casos es que en el fondo no están hablando con el infierno, están hablando consigo mismas, y eso para muchos es más aterrador que cualquier ente sobrenatural. Desde la perspectiva psicoanalítica, el exorcismo no es solo un ritual religioso, es también un acto simbólico, casi una especie de terapia primitiva donde el inconsciente encuentra una vía para expresarse. Y lo más fascinante es que en muchos casos funciona, al menos de forma temporal. ¿Por qué? Porque el exorcismo es una escena cargada de símbolos, autoridad y lenguaje. El sujeto que dice estar poseído entra en un estado de trance en el que puede decir lo que normalmente está prohibido, liberar impulsos reprimidos y experimentar una descarga emocional enorme, lo que Freud llamaría abreación, es decir, una liberación intensa de la carga afectiva ligada a un trauma. En psicoanálisis, cuando un paciente transfiere emociones intensas hacia el terapeuta, está actuando bajo un mecanismo de transferencia. En el exorcismo, este rol lo cumple el sacerdote o exorcista. Es la figura de autoridad que representa la ley, el límite, el otro absoluto. La figura ante la cual el inconsciente se atreve a actuar. Lacan diría que en el exorcismo hay una puerta en escena del deseo del otro. El sujeto que dice estar poseído se convierte en espectáculo de su propio conflicto, y eso puede ser enormemente liberador, pero no porque un demonio sea expulsado, sino porque lo reprimido por fin ha hablado, ha gritado, ha escupido sangre simbólica. En muchos pueblos y culturas donde la psicoterapia no existe, el exorcismo cumple esa función, actúa como un dispositivo de contención psíquica, donde el malestar puede ser representado, dramatizado y con suerte aliviado. Es el teatro del inconsciente, un escenario donde el yo fracturado puede recomponerse o al menos descansar. El problema aparece cuando el ritual refuerza la idea de que el sujeto no tiene control sobre sí mismo, que todo proviene del más allá y no del más acá, porque entonces se pierde la oportunidad de hacerse responsable de los propios deseos, miedos y traumas. En vez de integración, se perpetúa la escisión. Quizá el verdadero exorcismo no sea el que expulsa un demonio, sino el que permite al sujeto encontrarse con aquello que ha negado de sí mismo, porque el infierno para muchos no está debajo de la tierra, sino escondido en lo que no se atreve a decir, sentir o desear. Y solo cuando el inconsciente encuentra una voz, el yo puede empezar a dejar de temerle a su propia sombra.